Buenas tardes a todos. El teórico que vamos a ver ahora es enfermedades producidas por bacterias del género Rickettsia. Mi nombre es Juan Pablo Estañaro y soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra de microbiología. Las Rickettsias como grupo son zoonosis endemopidémicas que cumplen ciclos entre vertebrados, silvestres o mascotas, y artrópodos. Estos artrópodos en general son las garrapatas, pero también pueden ser piojos o pulgas. Pertenecen al orden Rickettsialis. El género Rickettsia tiene varias especies de importancia médica: Rickettsia prowazekii, Rickettsia tiffi, Felis, sibirica, Rickettsia rickettsii y Rickettsia parkeri son las más importantes, tanto en el mundo como en Latinoamérica. De las Rickettsia transmitidas por garrapatas, hay dos familias relevantes: las garrapatas duras dentro de la familia Ixodidae y las garrapatas blandas dentro de la familia Argacidae. En Argentina hay dos especies de garrapata pertenecientes al género Amblyoma, Amblyoma triste y Amblyoma cayenense, que transmiten al humano la bacteria Rickettsia por mordedura. La mordedura de garrapata produce una lesión típica que se conoce como escara necrótica, y en la garrapata el microorganismo, o sea la Rickettsia, necesita activarse por un proceso que dura aproximadamente 6 horas. En los pacientes que consultan por enfermedades producidas por Rickettsia es frecuente encontrar la garrapata. En este cuadro ustedes observan las ricketsiosis y las ehrlichiosis en humanos y sus vectores. Hay, dentro de las Rickettsias, las dos más importantes son los grupos de las fiebres manchadas y el grupo de los tifus. Fíjense que Rickettsia rickettsii y Rickettsia parkeri estarían dentro del mismo grupo, y el grupo de las tifus, Rickettsia tiffi y Rickettsia prowazekii. Son bacilos o cocobacilos gram negativos que se pueden observar también con tinción de Giemsa o con impregnación argéntica. Son bacterias intracelulares obligadas que sobreviven en vacuolas y que son difíciles de cultivar. Se cultivan solamente en células vivas en la línea Vero E6. El laboratorio de microbiología que trabaje con muestras de Rickettsia debería manejar por lo menos microorganismos de nivel de bioseguridad 3. Cuando hablamos de su estructura antigénica, hay 3 antígenos de importancia: el lipopolisacárido y los antígenos OMP A y B. Estos dos últimos son los epítopes especies específicos que cumplen básicamente función de unión de Rickettsia a la célula huésped y son útiles también para la serotipificación de las Rickettsias. De forma común a todas, los cuadros clínicos son similares entre ellas, que varía la mortalidad según las especies, tienen diagnósticos similares y el tratamiento es el mismo. Son bacterias que ingresan vía percutánea, en general secundario a la mordedura de una garrapata. Replican localmente en fibroblastos, en células dendríticas y macrófagos, y también en ganglios linfáticos regionales. Diseminan por vía hematógena con afección de células endoteliales. Estas son las células blanco. Se conoce a la afección de estas células endoteliales como una vasculitis rickettsial. Hay que considerar que Rickettsia rickettsii puede afectar el músculo liso subyacente, y el daño que producen estas bacterias es básicamente por perforación vía radicales libres de oxígeno. Y una cuestión patogénica muy importante: escapan al fagosoma. ¿Y a través de qué mecanismos? Mecanismos mediados por fosfolipasas A2 y por hemolicinas. Como dijimos previamente, entonces lo bien típico son las vasculitis de pequeños vasos por daño directo, el infiltrado linfohistocitario perivascular y la diseminación a distancia por vía hematógena. Se clasifican clínicamente como el grupo de las fiebres manchadas y el grupo de las fiebres tíficas, como ya lo habíamos visto previamente. Es así que el grupo de las fiebres manchadas se llama porque desarrollan un exantema
eritema maculopapular. El prototipo de las riquecias es la enfermedad producida por Rickettsia rickettsii, que es la fiebre manchada de las montañas rocallosas. También tenemos la fiebre botonosa mediterránea, la viruela ricketsiosa, la linfadenopatía transmitida por garrapatas y la fiebre africana transmitida por garrapatas. Dentro de este grupo incluimos a la que observamos en Argentina, que es la fiebre manchada por Rickettsia parkeri. Dentro de los grupos de las fiebres tíficas, el tifus murino o endémico, producido por Rickettsia typhi, el tifus exantemático epidémico, por Rickettsia prowazekii, el tifo de las malezas, por Oriental Tsutsugamushi, y el tifus de las pulgas o fiebre manchada transmitida por pulgas, producida por Rickettsia felis. De las fiebres manchadas de las montañas rocallosas se calcula más o menos 2,2 casos por millón de habitantes en los Estados Unidos. Se da entre los meses de abril y septiembre, siempre en Estados Unidos, con una mortalidad de aproximadamente un 20% sin tratamiento. Ustedes están viendo ahí una imagen, fue publicada en el año 2007, y fíjense que en el norte de la Argentina figuran como posibles casos de fiebre manchada de la montaña rocallosa. Y esto es así. La Argentina tiene dos patrones de enfermedades por Rickettsia. Una en el norte de la Argentina, donde es endémica la fiebre manchada de las montañas rocallosas, y otros lo que se observan en la cuenca del Río de la Plata o en el centro de la República Argentina, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, donde tenemos circulación y tenemos aislamientos de casos de fiebre manchada por Rickettsia parkeri. La clínica de la fiebre manchada por las montañas rocallosas tienen el periodo de invasión en la tríada clásica de fiebre súbita, exantema y cefalea. Y en el cuadro de la derecha en blanco van a observar la frecuencia de aparición de cada uno de los síntomas: fiebre, cefalea, rash, mialgias, náuseas y vómitos, dolor abdominal, el rash petequial, la conjuntivitis y la adenopatía. En el rash tardan en iniciar 2 a 5 días la fiebre. Ustedes están viendo fotos a la derecha de un rash típico de fiebre manchada de las montañas rocallosas. Tiene progresión centrífuga y posteriormente centrípeta hacia brazos, piernas y tronco. Y al final de la primera semana son maculopápulas con una petequia central. Es importante que el 10% de los pacientes que tienen fiebre manchada de la montaña rocallosa no desarrollan rash. Y en esta diapositiva observan las otras manifestaciones clínicas de la fiebre manchada de la montaña rocallosa. Por otra parte, en el grupo de los tifus epidémicos, el cuadro clínico de fiebre elevada, prostración, cefalea y artromialgias es lo más frecuente. Hay un exantema maculopapular confluente, que a diferencia de la fiebre manchada de las montañas rocallosas, respeta palmas y plantas. En el análisis del laboratorio general, la trombocitopenia y una hipertransaminasemia es lo habitual. Y lo que es la fiebre manchada por Rickettsia parkeri fue descrita como patógena en el año 2004. Es un cuadro clínico similar a la fiebre botonosa mediterránea. La diferencia es que Amblyomma triste es una garrapata que tiene la característica de producir varias mordeduras simultáneas. Por lo tanto, podemos encontrar los pacientes con múltiples escalas de inoculación. Este vector tiene aproximadamente un 10% de los vectores se han encontrado Rickettsia parkeri. Estos estudios son principalmente de Uruguay y Brasil. Y recordar que en la provincia de Buenos Aires se describe el corredor rioplatense. Ven ahí los puntitos donde han sido aislados: Verónica, Punta Indio, Ensenada, que está en verde marcado. Y es importante este último en Ensenada porque fue diagnosticado y descrito por la gente del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de la Plata. Los restos de aislamientos en general responden a diagnósticos hechos en el Hospital Muniz.
Lo que observan acá son fotos de estos fiebre manchada por Rickettsia parkeri. La foto inferior de la izquierda corresponde al paciente que diagnosticaron en el San Martín. Fíjense la escara necrótica marcada. Esta escara necrótica es indolora. Eso es importante para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de lo que se conoce ectima gangrenosa de Pseudomonas aeruginosa. Y fíjense arriba la foto del exantema, eritema tomáculo-papular, rosado, levemente pálido. Y hay que tener en cuenta porque se puede confundir, por ejemplo, con un estadio de secundarismo sifilítico. En este cuadro tienen el resumen de los síntomas de la rickettsiosis. Para arribar al diagnóstico, lo más importante es el diagnóstico clínico epidemiológico, ya que el diagnóstico definitivo puede tardar. Se utilizan métodos directos y métodos indirectos. El estándar de cuidado siempre es el cultivo en células vivas. El problema, como ya dijimos previamente, es que los cultivos necesitan laboratorios en nivel de bioseguridad 3. ¿Cuáles son las muestras biológicas a utilizar? Se puede utilizar suero para mandar a cultivo o suero para pedir anticuerpos. Se puede mandar la escala de inoculación para cultivo o para la técnica de biología molecular. Y cualquier otra muestra de tejido que queramos analizar. En las muestras de tejidos y de suero y de escala de inoculación se pueden hacer las técnicas directas. La referencia actual es hacer la técnica de biología molecular a través de PCR y, como dije previamente, los anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. Hay que recordar que se debe pedir IgM e IgG, 2 muestras de suero separadas por lo menos por 15 días. Recuerden el concepto de par serológico. Muchas veces la primera determinación de anticuerpos es negativa y se espera la segunda para poder confirmar la enfermedad. Repetimos cada una de las muestras biológicas y qué es lo que se puede realizar. La sangre puede ser heparinizada con o sin ECTA y puede ser enviada en temperaturas de congelación a menos de 70 para cultivo o menos 20 para PCR. Y las biopsias cutáneas, en este caso de las biopsias de la escala de inoculación, pueden llevarse a menos 70 grados para PCR. Recordar que las escalas de inoculación, al hacer las biopsias, nos pueden aportar la información histopatológica de la presencia de una vasculitis con infiltración por linfocitos y por monocitos. Hay distintas determinaciones serológicas. Lo que se conoce de serología de Wild-Felix son medios comerciales que miden o se usan en realidad para Rickettsia prowazekii y Rickettsia rickettsii. Esa es la gran limitante de usar esas técnicas serológicas en la Argentina. Recuerden que en Argentina tenemos zonas donde Rickettsia parkeri es la especie de Rickettsia que nosotros encontramos. Si nosotros no medimos o no buscamos determinación de anticuerpos contra Rickettsia parkeri, es muy difícil que hagamos el diagnóstico. Como dijimos previamente, técnicas de inmunofluorescencia y técnicas de Western blot también se pueden utilizar para buscar anticuerpos. En esta diapositiva se observan las distintas sensibilidades con letra S y especificidad con letra E para los distintos grupos de enfermedades, para la fiebre manchada de la montaña rocallosa y para la fiebre botonosa del Mediterráneo. Recuerden que la determinación de anticuerpos, la inmunofluorescencia, nos dan resultados tardíos, ¿sí? Recuerden el concepto de par serológico, recuerden de la inmunoglobulina M, recuerden que la primera muestra dentro de los 15 días puede dar negativo y tienen ahí los puntos de corte considerados como positivos para hablar de confirmación de enfermedad.
Vuelvo a decir, recuerden que la IgG necesita, para hablar de confirmación de enfermedad, la cuadriplicación del título. El Western blot tiene una especificidad y un valor predictivo positivo del 100%. Utilizan estos antígenos seroespecíficos y sirven para serotipificar. Lamentablemente en la Argentina no tenemos laboratorios que realicen Western blot, por lo menos por ahora. Y el cultivo celular, recuerden que son difíciles de realizar, necesitan nivel de bioseguridad 3 y se mantienen hasta 3 semanas dependiendo del tipo de Rickettsia que querramos buscar. En este cuadro tienen las sensibilidades y las especificidades con letras SE y SP y los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos para cada una de las enfermedades y cada una de las determinaciones de anticuerpos. IFA significa inmunofluorescencia indirecta en inglés. En esta diapositiva hacia la izquierda observan las tinciones de Giemsa para búsqueda de Rickettsia y cómo se ve la bacteria. En general estas técnicas o métodos inmunohistoquímicos se realizan sobre la hemolinfa del vector. Es la forma de buscar la bacteria dentro de la garrapata. Las técnicas de búsqueda de material genético de la bacteria son importantes en etapas tempranas de la enfermedad, o sea, antes que ocurra la detección de anticuerpos, idealmente antes de la administración de antimicrobianos. Se puede usar, como ya dijimos previamente, sobre sangre, con neta o sobre la biopsia de la escala de inoculación. En esta diapositiva tienen un algoritmo para el diagnóstico de la ricketsiosis. Como en casi todas las enfermedades de la microbiología, fíjense que los diagnósticos diferenciales que involucran los cuadros clínicos de exantema y fiebre pueden ser múltiples, desde sarampión, desde una enfermedad invasiva por meningococo, hasta una sífilis secundaria, hasta inclusive vasculitis leucocitoclásticas de orígenes autoinmunes, hasta las farmacodermias por distintos medicamentos o la primoinfección por VIH. Es muy difícil hacer un diagnóstico clínico de una persona con fiebre y exantema. Por eso siempre tener en cuenta las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos para poder ayudar al paciente. Y una de las preguntas que siempre nos tenemos que hacer es, en caso de situación de viajes, ¿qué rickettsias deberíamos sospechar? Fíjense que acá tienen cada uno de los aislamientos de Rickettsia en todo el continente latinoamericano. Nos da una idea que en América encontramos la mayoría de especies de Rickettsias. Y como dije previamente, en Argentina tenemos el vector, las condiciones geográficas y el agente causal. Y tenemos dos tipos de patrones distintos, lo que ocurre en el norte, con aislamiento de Rickettsia, inclusive Rickettsia typhi, y el aislamiento en la provincia de Buenos Aires de Rickettsia parkeri, Rickettsia rickettsii y los vectores asociados, amblioma triste y amblioma cayennense. Obviamente la prevención de las enfermedades por Rickettsia se relacionan a evitar la mordedura de la garrapata, usando ropa clara y larga, búsqueda activa de garrapatas cuando estemos o cuando la persona esté en el monte, principalmente a la mañana y antes de acostarse la noche, evitar circular por zonas con pastos altos. La dietiltuelamida no se sabe muy bien si tiene efecto sobre las mordeduras de garrapatas, pero la recomendación es que se use dietiltuelamida de concentraciones de entre el 20 y el 30%. Y obviamente control de roedores para evitar que haya garrapatas cercanos.